Amén. Que el Señor le bendiga. Estuvimos tocando Primera de Pedro la semana pasada y habíamos dejado en el capítulo 3, versículos 8 y 9 que habíamos tocado, que seamos todos de un mismo sentir, dice, compasivos, de amor fraternal, misericordiosos, amigables. Y después terminaba el versículo 9 diciendo, no devolviendo mal por mal, sino bendiciendo. Y dice, porque para esto fuiste llamado, para heredar bendición. Entonces vemos acá la palabra que esto nos lleva al versículo 10, directamente enganchado, porque ¿qué trae el buen actuar, el ser compasivo, misericordioso? Dice así la palabra, 3:10 al 12, este es lo que vamos a desarrollar. Dice así la palabra, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrende su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño, apártese del mal, y haga el bien, busque la paz, y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Vemos acá la palabra. Primeramente, el que quiere amar la vida o el que quiere tener la vida, ver días buenos, dice, días de bendición, días de paz, refrene su lengua del mal. O sea, acá habla de la lengua en el sentido que dice, no hablen engaño, no hablen mentira, pero eso sabemos que todo lo que tenemos en el interior sale en la boca. O sea, hablamos lo que sentimos. Y dice acá la palabra, porque los ojos del Señor están sobre los justos, dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. Vemos acá la palabra, atentos a la oración de los justos, pero el rostro del Señor están contra aquellos que hacen el mal. Entonces, no va a haber ningún tipo de bendición, dice, contra aquellos que hablan engaño. ¿Por qué lo dice también? Por las acusaciones en sí. En ese tiempo tenemos que llevarlo al contexto. La persecución a los cristianos, ellos hablaban contra los cristianos, alzaban falsos testimonios, ¿para qué? Para poder azotarlos, para poder apedrearlos. Entonces, en ese sentido, vemos acá la palabra, que siempre en la ley decía, por boca de 2 o 3 testigos, decía, para acusar. Pero no podían acusar con engaño y con mentira. Esto veía mal el Señor. Entonces vemos que dice acá la palabra, justamente, que Él mira al justo, pero dice, no escucha al que hace el mal. ¿Esto de dónde se ha extraído? Salmos 34:12. Salmos 34:12, justamente el Señor lo extrae, acá en este sentido, o habla más bien Pedro, por la persecución a los cristianos, ¿no? Cosas injustas, blasfemias, mentiras, falsos testimonios que se levantaban. Entonces le vino como anillo al dedo acá, en este sentido, Pedro, poder desarrollar o destacar este Salmos 34:12, que dice así la palabra. El mismo versículo dice, ¿quién es el hombre que desea la vida? Dice, ¿quién desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios no hablen engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sígala. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atento su oído al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos, o sea, para sacar la vida. Clama a los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Vemos acá la palabra, hacer el bien, no hablar mentira, no hablar engaño. Entonces, en este sentido, nosotros lo llevamos a nuestro contexto, ¿no? En el contexto nuestro sería, sigamos el camino del Señor, no mezquinemos el pecado, humillémonos, pidamos perdón, no hablemos engaño en el sentido de que muchas veces
decimos que nos vamos humillando, que vamos haciendo correctamente, que vamos pidiendo perdón, que vamos haciendo la voluntad del Señor, pero muchas veces no es así. No confesamos el pecado, tenemos pecado mezquinado, entonces el bien y el mal ahí no contrasta. Y dice que clama a los justos y Jehová oye. Entonces, y dice, y libra de todas sus angustias. Entonces yo entendía acá que la única oración, cuando dice claman los justos, la única oración que el Señor oye es la que pone por obra su palabra. Por eso dice, los justos. Y el justo es el que pone por obra la palabra. A ver, Salmo 19:11 que nos dice. Salmo 19:11 nos dice esto. Tu siervo es amonestado con ello, o sea, con la palabra. En guardarlo hay grande ¿qué? Galardón, hay una gran paga. Entonces vemos acá la palabra que está hablando de cumplir la palabra, de hacer la voluntad del Señor, de pedir perdón, sí, para poder cumplirla, pero en este sentido es cumplir la palabra lo que te está pidiendo el Señor. Y yo como entendía, no es como muchas veces se dice, peco y después pido perdón, peco y pido perdón, porque eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es poner por obra la palabra, es apartarse del mal, es cumplir la palabra. Y en este sentido vemos que por eso muchas veces no llega la oración al trono de Dios o a la misma presencia del Señor. Porque, bueno, entendemos que muchas veces se peca y uno pide perdón, pero como digo, vuelvo a reiterar, no es en sí el arrepentimiento. Y tal vez muchas veces, hermano, porque uno se siente perseguido, ¿no? Uno no quiere ser castigado, pero sabe que está pecando, sabe que está actuando mal. Entonces, no se va arrepintiendo para poder apartarse, para poder hacer lo bueno, para poder cumplir la palabra, porque esto habla del cumplimiento de la palabra, eso es el justo. Y dice, ellos claman y el Señor va a escuchar esa oración, pero no va a escuchar la oración del que peca deliberadamente, del que no pone por obra la palabra. Entonces es como un juego, y ya voy a nombrar versículos. Y en este sentido yo entendía, muchas veces, tal vez lloramos delante de la presencia del Señor, tal vez impresionamos a los hombres, pero no a Dios, porque Dios lo que quiere es que pongamos por obra la palabra. Y para poner por obra la palabra tiene que haber un arrepentimiento pleno, en el sentido, peco, me arrepiento, pero después también esa acción me lleva a apartarme. No es peco, me arrepiento y después vuelvo a pecar, porque eso no es arrepentimiento, porque vuelvo a hacer lo mismo. Si yo estoy arrepentido, no voy a reiterar las cosas que yo estoy haciendo. A ver, por decir una cosa, por decir algo grotesco voy a hablar. Por ejemplo, poniéndome en la cabeza de un violador. Viola por decir, ¿no? Es un ejemplo que vamos a dar. Viola a una mujer. Le pido perdón al Señor y no voy a violar más porque me arrepiento de haber hecho el mal contra una persona. Pero si pido perdón, lloro para no recibir condena y después vuelvo a violar, entonces no hay arrepentimiento porque lo vuelvo a cometer. Y muchas veces de esa misma manera están algunos en el sentido que sí, me arrepiento, llora ante la presencia del Señor, grita, patalea, por decir algo, ¿no? No es que está mal llorar y gritar delante de la presencia del Señor, pero estoy diciendo que no hay arrepentimiento porque vuelve a pecar, a eso es lo que estamos yendo. Entonces, esto me da pie para tocar en Mateo 6:7 para poder entender lo que estoy explicando. Mateo 6:7 dice así la palabra: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Serán oídos. Y cuando ayunéis, no seáis austeros, dice en el 6:16, como los hipócritas, así le dice a los fariseos, porque ellos demudan su rostro, o sea, cambian su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Vemos acá la palabra. Entonces, por multitud de palabras también en nuestras oraciones podemos impresionar al hombre. Mirá cómo ora, mirá cómo llora, mirá cómo clama al Señor, mirá cómo se arrepienten, pero como dice acá la palabra, cambian su rostro. Dice, para mostrar a los hombres que ayunan.
Entonces muchas veces, hermano, cuando no hay arrepentimiento, esa clase de clamor se ve en un corazón no arrepentido, que grita, patalea, llora, pero vuelve a hacer lo mismo. Entonces en eso tenemos que ser claros, que nosotros podemos llorar delante de la presencia del Señor, pero también nos tenemos que apartar de hecho para no pecar, porque, o si no, no sirve, porque vuelvo a pecar, vuelvo a caer en el pecado y después pido perdón, y eso no es arrepentimiento, porque es, como dice la palabra, el que confiesa y se aparta es el que alcanza de misericordia, no el que confiesa y vuelve a pecar, porque reiteradas veces uno cae y puede caer, pero cuando el Señor ve esa acción, que vos te vas arrepintiendo y vas cambiando de a poquito, porque sabe que quieres cambiar, pero otra cosa es que vos te arrepentís por miedo al castigo, pero después deseás pecar y deseás otra vez caer. Hay una mezquindad de pecado ahí, y dice así la palabra, en Nehemías 9:28, por ejemplo, hay un versículo que dice, una vez que tenían paz, ¿volvían a qué? A hacer lo malo. Ellos clamaban. Ellos cuando caían en cautiverio clamaban al Señor, y el Señor les mandaba un libertador, dice. Los libraba. Pero una vez que tenían paz, una vez que eran libres, una vez que tenían la bendición, una vez que no lo molestaban los enemigos para llevarlo cautivo, volvían a hacer lo malo. Se apartaban de la ley de Jehová y, como dice acá la palabra, volvían a hacer lo malo. Entonces, muchas veces la condición del creyente es así. Quiere la liberación, quiere la bendición, no quiere el castigo. Se atormenta, quiere ser libre del tormento, quiere sentir la paz. Pero después vuelve a reincidir en su forma. Vuelve a reincidir en su forma. Y muchas veces, hermano, es así, ¿no? Como yo me fijo mucho los ejemplos de los matrimonios. Los matrimonios, a ver, uno cree que está bien y lo acusa al otro. Tal vez uno esté buscando más. Pero entre matrimonios, por ejemplo, si el marido está flojo, la mujer cuando están predicando sobre el arrepentimiento, la mujer hace y lo mira al marido, que busca menos, porque vamos a decir, acá realmente buscan más las mujeres. Eso sucede en nuestra iglesia. Pero siempre mirando la condición, pero uno tiene que ver su condición también, la condición del tormento que está llevando, las cosas que reincide, las cosas que va sintiendo, ¿cómo para qué? Para ser libre primeramente uno. No le puedes aplicar la palabra a otro, como dice el fariseo. ¿Por qué? Porque primeramente le dice, hipócrita, saca la viga de tu ojo para sacar la paja del ojo ajeno. Y muchas veces queremos que cambie el otro, pero ¿qué tal yo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Estoy sintiendo liberación? ¿Estoy siendo libre? Miro el pecado de mi marido, de mi mujer, miro el pecado del hermano. Yo no recibo liberación, no hay un cambio, entonces no sirve. Y si no hay un cambio en el sentido de que yo no quiero cambiar, en muchas cosas soy caprichoso, entonces no hay un arrepentimiento en sí. Entonces esto es lo que tenemos que ver primeramente para nosotros hacia adentro, porque siempre somos tendientes a opinar de los demás, ¿no? A ver, digo, y doy este ejemplo porque siempre se da dando particularmente en este lugar, que la mujer siempre se queja del marido, siempre, pero sí le gusta disfrutar vos sos muy afanado, vos trabajás todo el día, no querés congregar, pero después cuando viene el fin de mes, ahí le gusta disfrutar de la billetera Matagalán. Ese es el tema, y la codicia está de las dos partes. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser sensatos. Cuando vamos pidiendo perdón, también pida, o sea que tanto una parte como la otra que pide la codicia. Entonces, yo creo que si yo soy libre, también mi oración va a ser escuchada, porque clama a lo justo y Jehová oye. Entonces va a tratar, tal vez con mi marido, para que ablandar el corazón de mi marido, para que también pueda congregar, también se pueda arrepentir, también pueda ser libre en ese sentido, para llevar la bendición los dos. Entonces, en ese sentido hay que ser equilibrado, porque si tu marido, ponele, diga, bueno, está bien, vos querés que busque, vos querés que
a ver, deje el trabajo, voy a dejar de trabajar y voy a estar todos los días en la iglesia. Y por el otro lado no te va a gustar pasar hambre y la necesidad. Y en ese sentido tenemos que ser equilibrados, como tu marido está haciendo el esfuerzo, pedí que le quebrante el corazón, pero no decir, vos sos un afanado, vos sos esto, vos no querés escuchar, no. Pida en oración para que le acomode los tiempos y para que uno lo pueda decir también con mansedumbre. Entonces en ese sentido va a ser más llevadero. Vamos a clamar, va a escuchar, porque si yo lo hago sin espíritu de mansedumbre, con ira, con enojo, ¿usted cree que va a escuchar mi oración? Cuando tengo rencor, cuando tengo ese espíritu de justicia propia, cuando tengo señorío, cuando miro ese espíritu acusativo, no va a escuchar la oración. Entonces, también, por el contrario, trae mucho malestar, mucho conflicto, mucho choque, mucho roce en el matrimonio y sirve simplemente para destruir el matrimonio. Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene que haber de las dos partes, ¿no? Entonces, dice acá también otro versículo, en Job 34, 32, dice esto, enséñame lo que no veo, y si hice mal, ¿qué dice? No lo haré más. Ese es el arrepentimiento. No lo voy a repetir. No lo voy a repetir. En ese sentido. Entonces, no lo haré más. Entonces, voy a cumplir tu palabra. Voy a poner por obra tu palabra. Y acá estamos hablando de cosas cotidianas. No estamos hablando de pecados ni siquiera finos. Que si el Señor me mostró esto, que tenía que poner el cuadrito así porque el lado derecho es pecado y el lado izquierdo es... No. Vamos a hablar cosas sensatas. ¿Qué sentimos? Sentimos ira en el trato, cómo estamos con nuestros hermanos, en el trato cotidiano. Sentimos rencor contra esa persona. A ver, sentimos divisiones, murmuramos todo el tiempo. Entonces, en esas cosas tenemos que ser más sensatos porque muchas veces tratamos de buscarle las cositas, los detalles, como dio la hermana una vez, pero los pecados gruesos están. O sea, a ver, una vez di esta predica, colamos el mosquito y dejamos pasar el camello. O sea, estamos hablando de pecados finos, porque el Señor me mostró esto, que la pintura que la elegiste para la iglesia la elegiste mal, porque era en realidad en vez de color blanco tenía que ir color oro, mostrando la divinidad de Cristo. Pero después, si nos estamos matando a murmuración, a divisiones, en los malos tratos, entonces, a ver, ya no tiene sensatez eso. ¿Cómo? Si vos dejás pasar el camello, vas a pretender colar el mosquito. Entonces, en ese sentido, pecados finos que todos quieren ver, que esto o lo otro. A ver, creo que lo grueso primeramente tenemos que empezar. En la construcción, ¿cómo se empieza? Con lo grueso, ¿no? O sea, con la construcción bruta, vamos a decir, cimiento y todo, suciedad, salpicar y todo. Después se va acomodando la casa y después estás en el detalle ya, que entra con el yeso, con la pintura, y se va terminando la casa. Pero si vos querés pretender hacerlo fino y después venir con lo grueso, me parece que el orden del factor no corresponde. Entonces ahí estamos muchas veces errando. ¿Qué tal si hablamos del amor de Dios y que, a ver, que nos tenemos que, por ejemplo, que buscar el detalle en todo? Pero yo no lo saludo al hermano Enzo cuando pasa. Entonces ahí, hermano, ya le estoy errando. Entonces en ese sentido, si yo no veo lo grueso, ¿cómo pretendo ver lo fino? Entonces en ese sentido tenemos que justamente buscar las cosas cotidianas, en el trato, en la educación, por ejemplo, por decir cosas, detalles, ¿no? Porque muchas veces, a ver, buscamos el pecado fino y digamos, si el Señor te dice que tenés que tener gozo, paz, alegría, y por ejemplo, que a mí también esto me pasa, ojo, yo no escapo a esta reprensión, en el sentido que te levantás y a la mañana ya estás con la cara por el piso, sin haber pasado nada, entonces ya, ¿qué puedo decir del pecado fino? ¿Qué puedo decir? Entonces, en eso de no saludar como corresponde, ¿no? Porque ¿qué pasa? ¿Qué tal si yo la veo a Ale y en vez de decirle buen día, che, Ale, tenés que lavar los platos, por decir algo? Entonces, ya no corresponde una cosa con la otra. Entonces, en esos buenos tratos, en esas cosas cotidianas, en eso tenemos que ya
tratar de saber, digamos, recibir a la gente o tratar con la gente. Porque cuando uno no sabe tratar a la gente, ya, ¿qué detalle podemos hablar? ¿Qué detalle podemos hablar? Entonces, en ese sentido, yo creo que es bueno cumplir primeramente las cosas, como dice, amabilidad, ser amigables, ser manso, tener la paz de Dios, el gozo, la alegría, como lo dice, cosas cotidianas, hermano. Cosas cotidianas que muchas veces no lo cumplimos. Entonces, bueno, ahí es cuando tenemos que humillarnos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conviviendo en sí. Y cuando hay roces, cuando no hay saber qué decir las cosas y meditando, ¿no? Porque uno es verdad que se tiene que humillar aunque se lo diga mal. Pero por el otro lado, otros se tienen que humillar para empezar a tratar bien. Entonces, en ese sentido, porque si no, hacen malas cosas. Por un lado, pretendemos que nos obedezcan, pero por el otro lado también hay maltrato. Y como dice acá la palabra, lo voy a citar en un versículo, dice así la palabra del Señor. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Santiago 4:17, le es contado por pecado. O es pecado lo que se debe hacer y luego no lo hace. Entonces, en el sentido que hablamos siempre de buenos tratos, de ser amigable. Y si vos tratás mal a la gente, entonces ahí está faltando la palabra, porque la palabra ya te lo dice. Si vos sabés hacer lo bueno, sabés que lo dice la palabra así, sabés que tiene que ser así, y no lo pones por obra, te es contado por pecado. Entonces, en ese sentido no sos libre, porque ese es el pecado que tenés que trabajar. El pecado, por ejemplo, cada uno llévelo a su área, pero estoy hablando de buen trato. A ver, la misma palabra dice, Proverbio 28:13, que lo anoté acá, el que confiesa y se aparta, ¿alcanza qué? La misericordia. Confiesa y se aparta. O sea, me arrepiento, pido perdón, ¿y qué? Y no lo vuelvo a hacer. O trato de no hacerlo, pero pongo mi esfuerzo, no lo justifico. Porque yo, en la posición que estoy, tranquilamente lo puedo tratar mal a ustedes, a todos. Y ustedes se tienen que sujetar. Sí, está bien. Si me puedo sentir mal en una manera, pero ¿qué dice la palabra por el otro lado? ¿Sé ejemplo? ¿Sé ejemplo de qué? De la grey. No con señorío, dice la palabra. Mirá cómo me condena la palabra a mí. Yo lo podría tratar, lo podría tener a patada a ustedes. ¿Por qué? Porque soy autoridad acá y ustedes se tienen que sujetar. ¿Pero a usted le gustaría que le haga eso? No, a ninguno. ¿Ustedes se sentirían bien? ¿Ustedes se quejarían, por ejemplo, con Karina? Y sí, Javi me trata mal, Javi me dice esto, cuando no está usted, nos trata mal, nos ningunea, no nos saluda, siempre anda por la cara por el piso. Entonces van a decir eso. ¿Por qué? Porque es lo lógico. Entonces, acá la palabra, si hablamos de conquistar, por ejemplo, almas, como decimos, que tenemos que tratar, esto es lo que van a buscar en ustedes. El buen trato, la amabilidad, el que ustedes reflejen la felicidad, la paz, la alegría, el gozo. Entonces, predicamos eso y eso es lo que tenemos que transmitir. Eso es lo lógico. A ver, el mundo tiene amargura, el mundo tiene malos tratos, el mundo tiene revanchas, el mundo tiene rencores, el mundo tiene falta de perdón. Todo eso es el mundo. Entonces, ¿yo qué tengo que reflejar como luminar? Tengo que reflejar el testimonio de Dios. Entonces, en ese sentido lo voy a convencer con mi conducta. Y en ese sentido mi conducta dice que hay arrepentimiento. Pero si no hay arrepentimiento, hermano, lo vuelvo a hacer. Y entonces ahí es cuando estoy destruyendo la obra de Dios. Y en este sentido, como decía la palabra, sean amigables en los versículos anteriores. Pero dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal. Si vos querés tener paz, querés tener bendición, refrená tu alma del pecado. Ponele cuchillo a la garganta. Cuando sabés que vas a hacer de tropiezo, dice, ay de que hicieres tropezar a uno de mis pequeños. Entonces, ¿con qué te paga después?
con mala suerte, con tormento, con opresión, con carga. Hay un montón de cosas que retrasan nuestra bendición por la falta de madurez, por la falta de crecimiento espiritual, por no saber dirigirme a una persona, por no saber tratar con una persona, por no saber hablar, por simplemente no saludar. Ustedes saben que en el mundo vos no saludás, al menos cuando estás tratando con personas, es fundamental el saludo, es fundamental. Cualquier persona que vos le decís, che, ¿cómo te fue? Buen día. Sí, ayer, ¿cómo te fue? Buen día, hasta que te hace saludar. Entonces, ahí está hablando de los buenos modales, y simplemente en esas cosas, que son detalles, parece tontos, pero van sumando, ¿para qué? Para tu testimonio. Eso es lo que va a hablar. Lo que va a hablar en uno. Mirá lo que pasó el otro día, por ejemplo, estábamos trabajando y le digo a un muchacho, sí, allá llegó Nanu, por otra chica. Me parece que se va para otro sector, anda a saludarla. Y la chica justo recibió un pedido y le dice, pará. Y dice, no lo puedo atender. El muchacho se fue enojadísimo, ofendidísimo, agarró su vehículo, se fue. En ese sentido, ¿por qué? Porque hubo una desatención, por contar algo, ¿no? Y así también cuando hay un maltrato de parte nuestra, entonces eso va a llevar a que la persona se ofenda. Cuando hay desatenciones, cuando hay ninguneo, cuando hay rencores, cuando hay maltratos. Entonces esas cosas son las que uno tiene que cambiar. Yo sé que la mayoría de las veces tenemos buen trato, tratamos bien a la gente, pero muchas veces esos pecados que van saltando, eso ya se tienen que ir eliminando de a poco a través de nuestra humillación para que vean el cambio. ¿Y por qué? Porque también somos instrumentos. Después entra la otra parte, la que a uno no se le manifiesta, por ejemplo, seguramente van a tocar la prédica por Noelia, que dice, no, pero Noelia trata naturalmente bien a todo el mundo, pero van a decir, tal vez ella no se humilla. Eso van a tocar el ejemplo. Bueno, tóquenla como quieran, pero yo estoy tocando a partir del buen trato, el que confiesa y se aparta. Simplemente un detalle para que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios, para no ser de tropiezo a nadie. Y como dice acá la palabra, también, Proverbios 28:13, justamente el que había nombrado, dice, el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, en este sentido, tenemos que saber que Dios es paciente con nosotros y nos espera, ¿no? Pero la paciencia, ¿cómo es? Tiene un límite la paciencia de Dios. Y entonces, esto me lleva a Números 14:18. Miren lo que dice, Números 14:18. Entonces, hablamos de hacer el bien, de actuar correctamente, de no pelear, de no discutir, todas esas cosas. Pidamos perdón, confesemos el pecado, que el Señor cambie nuestro carácter. Ahora dice la palabra acá, Números 14:18, dice así la palabra, Jehová tardo para la ira, grande en misericordia. Eso es verdad, grande en misericordia. Y dice en la segunda parte, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Él no deja pasar por alto el pecado, o sea, es paciente, te espera para que te arrepientas, para que lleve el proceso, pero tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un pedir perdón para que cambie nuestra manera de actuar, nuestra actitud. Y esto me lleva también a Proverbios 3:1. Proverbios 3:1, porque habla de cumplir el mandamiento. Simplemente hablé un detalle de cumplir el mandamiento, un detalle. Ustedes llévenlo al área que a usted le están faltando, pero la única oración, esta es fija, la única oración que escucha el Señor es la del corazón arrepentido. Y el corazón arrepentido es el que va a cumplir la palabra, el que va a poner por obra la palabra, el que está intentando al menos, que quiere cambiar y que no mezquina el pecado, que no reincide siempre tiempo y tiempo en el mismo pecado. Ahora dice acá la palabra, 3:1, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, o sea, que cumpla el mandamiento. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Vemos acá la palabra. Habla en el Antiguo Testamento y habla acá en el sentido natural. Largura de días.
Pero eso en lo espiritual para nosotros significa ¿qué? Largura de día. Significa liberación, significa paz, significa tranquilidad, significa que recibimos la esencia de Dios. Entonces lo muestra todo por figura en el Antiguo Testamento para que entendamos que así espiritualmente también nos cae la bendición. ¿Cuándo qué? Cuando le pedimos perdón, ¿para qué? Si pequé, no lo vuelvo a hacer. Para que ponga por obra la palabra y para que no patine siempre lo mismo. Porque si no, estoy pidiendo perdón todo el tiempo. Una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo. Peco otra vez, lloro ante la presencia del Señor y vuelvo a caer. Quiero misericordia para mí, no quiero misericordia para otros. Entonces eso es maldad. A ver, muchas veces pasa así, por rencor a uno. Quiero el castigo para ese, pero siempre quiero la misericordia para mí. Entonces en ese sentido estamos en el hombre viejo, en la creación vieja, que tenemos debilidades nosotros. Tenemos muchas debilidades, pero tenemos que pedir perdón para que no more el pecado en nosotros. Porque cuando mora el pecado en nosotros, cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay querer dejar, cuando no hay un intento de cambiar, cuando hay, por ejemplo, si yo defiendo mi postura en el maltrato, ¿qué voy a decir? Ustedes sujétense, yo no quiero cambiar. Ustedes me deben obediencia. Pero ¿qué pasa? En ese sentido, el Señor me va a pedir cuenta a mí. No tiene por inocente al culpable. Y eso tenemos que dividir bien, hermano. Tenemos que dividir bien. Dice así la palabra del Señor. Mateo 19, 16 y 17. Vemos, es cortita la palabra, pero así como es corta, si meditamos un poco en qué estamos fallando, en qué reincidimos, cuál es la postura nuestra, defendemos nuestra postura, defendemos nuestro pecado, hemos cambiado de actitud, consideramos injusto muchas veces las reprensiones de parte del Señor. Queremos que otros obedezcan. Yo no la quiero obedecer. Entonces, ¿qué estamos hablando? En el sentido, vos sujetate, pero yo no me sujeto, yo no quiero cambiar. Entonces, a ver, ya estoy fallando desde el principio. Y acá habla el Señor. ¿Querés que te escuche el Señor? Poné por obra la palabra. No mezquiné el pecado. No mezquiné. Y vamos a hablar de pecados gruesos. No hablemos de pecados finos, porque acá tenemos todos pecados gruesos y son muy vistosos. En ese sentido, capricho, rencores, falta de perdón, malos tratos, raíz de amargura, todas esas cosas que llevamos guardados, tal vez tiempo uno lleva guardado, esos son los pecados que frenan la bendición. No podemos hablar de ninguna manera de pecado fino, cuando ni siquiera, hermano, vemos lo grueso. Y dice así la palabra, Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quiere, dice, entrar en la vida, ¿qué le dice? Guarda mis mandamientos, cumple mi palabra, pone por obra la palabra para que seas bendecido. Esto está diciendo básicamente, poné por obra la palabra para que seas bendecido. Si querés ver la vida, si querés ser bendecido, entonces en este sentido vamos a decir, me voy con un pecado fino, veo un pecado fino, no, porque el Señor me reveló esto o lo otro. Y después si estoy así con el teléfono todo el día, a ver, es una cargada en sí. Porque si no descubro esto, ¿qué me habla de pecado fino? Por un sueño, por una visión, por decir algo. No es que las visiones ni los sueños están mal. Pero si tengo el teléfono a mano y está todo el día, me opresiona, me carga, y después no podemos hablar de pecado fino. En ese sentido, humillémonos para que podamos dominar esa vieja esencia. Hay un montón de cosas en sí, en sí que dominan tu vida, dominan mi vida, y tenemos mucho para humillarnos. Aún digo, ¿no? Para construir una casa, primero que tiene que hacer, limpiar el terreno, sacar toda la mugre, sacar toda la suciedad. Entonces, a partir de ahí, de las cosas muy vistosas, después vamos a ir hermoseando la casa, construyendo, vamos paso a paso. Pero todo por orden. ¿Qué hicieron? ¿Acaso cuando estaba dando ayer Karina? Esdras.
Cuando vinieron a la construcción, a construir el templo, ¿qué hicieron primero? Sacaron los escombros. Los escombros eran ruinas y los escombros eran vistosos. Estaba todo destruido. Todo destruido. Y en ese sentido, tenemos que sacar lo más grueso. No digo que lo pequeño también, si lo ven, gloria a Dios, hacelo. Pero muchas veces nos justificamos en eso fino y lo grueso lo dejamos pasar por alto. Y lo importante, lo vistoso, lo que ve cualquier persona afuera de lo grueso. No, vos te tenés que humillar. No, porque el camino del Señor es muy diferente al mundo, el trato. No, pero nosotros ¿qué predicamos? Para que salgan del sufrimiento. Y yo voy y le trato mal, por decir, ¿no? Por decir. Ustedes saben bien que el maltrato, ¿a dónde puede llevar? Puede llevar a un suicidio, a una muerte. Por ejemplo, lo voy a tocar así. Este chico, si yo lo empiezo a tratar mal, lo empiezo a perseguir, hostigar, por decir algo, yo no sé tu condición, no sé si sos rebelde, nada, porque prácticamente no estoy acá, pero voy a tocar un ejemplo. ¿Cuántos años tenés? 20, joven. Y yo lo empiezo a perseguir, entonces lo voy a volver loco. Lo voy a volver loco en el sentido que, a ver, ¿tiene que recibir la reprensión? Sí, pero yo también lo tengo que saber cómo decir, con espíritu de mansedumbre. Viendo que una persona cuando la tratás mal, o al menos usted viene un caso de asesinato de un hijo que asesinó a toda su familia, ¿por qué? Por el maltrato del padrastro. A ver, se generó rencor en su interior. Puede tomar dos caminos. Esto es lo que venía meditando. Dos caminos. O matar a toda la familia, hacer una locura, cometer la masacre, o suicidarse. Si es débil, digo, ¿no? Algunos tienen otra vía de escape, pero hay personas muy depresivas que le afectan mucho. Entonces, en ese sentido, ahí es donde tengo que apuntar. Pedirle perdón para que no empiece a actuar con mi espíritu de justicia propia, porque me enojo, porque tengo razón, sí. ¿Tengo razón en enojarme? Sí. Pero yo, como siervo de Dios, ¿cómo tengo que actuar con las personas? Tengo que humillarme para decirlo con espíritu de mansedumbre. ¿A veces se me puede escapar? Sí, porque soy humano. Pero que no sea cotidiano eso. No sea todos los días. ¿Una pareja puede tener peleas, discusiones? Todas las parejas las tienen. Pero si es cotidiano, ¿en qué va a terminar? En divorcio. Divorcio por decir lo mínimo. Pero si vos le gritas todos los días, el día que venga tu marido, ¿a dónde vas a terminar? ¿Lo vas a cansar? ¿O se va? ¿O vos parás en un hospital? Por decir algo. ¿No? Porque es así la realidad de hoy lo que estamos viendo. Entonces, muchas veces por el maltrato no lo vemos. Se piensa que el otro se tiene que humillar. Sí. Y si no se humilla, puede tomar dos caminos. Este chico puede tomar dos caminos, por decir algo. O los chicos pueden tomar dos caminos. Mis hijos pueden tomar dos caminos. Suicidarse o matar a toda la familia. Por venganza, por odio. Entonces, en ese sentido ya, ahí se tiene que despertar. Ustedes muchas veces ven las noticias en los celulares. Y esas cosas ya tienen que tomar ejemplo para, si lo están viendo, para ir meditando cómo trato. ¿Cómo es mi trato con las demás personas? Porque esto que yo trato con este entorno, algún día ustedes que son jóvenes, lo van a llevar ¿a dónde? A la familia. Y ahí está lo peligroso. Si tenés un hijo depresivo, una hija depresiva, que se vaya de la casa no sería tanto. Pero que se suicide o que asesina a toda la familia, puede pasar. Eso es uno de los espíritus que puede despertarse. Entonces, en ese sentido nos pide el cambio, para que nosotros también actuemos bien, lo digamos bien, tengamos ese espíritu de mansedumbre. Porque vamos a decir por el otro, no, y se tiene que humillar. Se tiene que humillar, sí. ¿Y si no se humilla? ¿Y si lo tenés 3 metros bajo tierra después? ¿Quién lo devuelve? ¿Quién lo devuelve? Ese es por eso el Señor pide espíritu de mansedumbre. Y la mansedumbre la voy a tener ¿cuándo? Cuando yo tengo comunión con Dios, cuando tengo reposo. Y en ese sentido tengo que entregar ¿el qué? Todos esos espíritus al Señor.
pedirle perdón para que me cambie mi carácter, para que me moldee mi carácter, para que sea amigable, para que tenga ese espíritu de mansedumbre, para que tenga ese buen trato. Un instrumento de Dios al menos tiene que tener un buen trato. Yo no digo de las personas nuevas, no voy a pretender de las personas que están hace poco, pero ya que estamos siendo preparados para el instrumento, tiene que haber un cambio. Y de a poco, yo sé que es, que lo va a cambiar esa raíz de amargura que muchas veces tenemos por los fracasos que sentimos, pero si dice que la presencia del Señor lo llena todo en todo, tiene que llenar nuestra alma. Y nosotros tenemos que pedir perdón, llenar con la presencia del Señor nuestra alma, y cuando brota el pecado, cuando brota la raíz de amargura, ahí, Señor, perdóname otra vez. Perdóname, porque van a salir de mi boca insultos, peleas, discusiones, se lo voy a decir mal. Estoy dañando a otra alma, estoy apretando. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a traer directamente un perjuicio. Entonces, por eso nos prepara en el sentido, nuestro carácter como es, porque nosotros vamos a tratar con gente todos. Y si vos no tenés espíritu de mansedumbre, vos no tenés paz, vos no tenés tranquilidad, lo vas a volcar hacia otras personas. Si no se lo volcás a otras personas de la iglesia, se lo vas a volcar a tu marido, o se lo vas a volcar a tu mujer, pero te lo vas a tomar, por algún lado va a saltar el pecado, y voy a traer perjuicio a mi entorno, a mi familia, a mí, perjuicio a la obra, y todo eso pide cuenta el Señor. Y eso no hace falta revelación, hermano. A eso es lo que voy. A eso es lo que voy. Pecados gruesos. Pecados gruesos. Entonces, en ese sentido, si vemos lo fino, pero también mucho más tendremos que ver los gruesos. No lo podemos justificar, hermano. No puedo justificar ni un tipo de pecado. Entonces, ahí pidamos perdón. Bueno, yo lo dejo acá y seguimos mañana. Amén.